Queridos alumnos, feliz día. La lección del día de hoy. Unidad 12. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo, pero al mismo tiempo tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él, queriéndolo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando el propio Dios mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencios más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena del perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones del templo en la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. El ego es una decisión. Por supuesto que es demente porque vive en la mente del hombre. No tiene una realidad real porque solamente es una proyección de una sombra. Para que tú me entiendas qué es el ego, cuando encarnaste en este cuerpo, tomaste forma. Les explico que es como que el agua entra en esta forma, toma forma de botella. Al momento de entrar en esta forma, de plasmarte, en ese mismo instante, empezás a proyectar una sombra. La sombra que se mueve es el ego que cree que está aquí. Y por supuesto que el ego está totalmente identificado con el cuerpo. Por eso todas las cosas que tienen que ver con la parte material le mueve al ego. Hay una historia que me encanta para ejemplificar qué es el ego. El ego es el mayordomo de la casa, el que tiene la servidumbre que tiene más rango. Entonces, durante mucho tiempo el patrón se va de la casa y el ego, el mayordomo, se hace cargo de todo. Él es el que tiene que saber qué tiene que hacer, qué tiene que actuar, cuánta gente tiene que contratar. Y mientras el patrón anda preocupado, ocupado en sus cosas, el mayordomo se hace cargo de todo. Y el gran problema es que el ego, el mayordomo, no tiene los recursos que tiene el hijo, el patrón, el Hijo de Dios. Por supuesto, cuando viene una fiesta, el ego está nervioso porque no sabe cuántos invitados va a haber, no sabe que ya el patrón, el dueño de la casa, ya ordenó muchísimo más comida. Entonces el ego, el mayordomo, entra en peligro, entra en preocupación porque desconoce todos los recursos que sí tiene el dueño de la casa. Así es tu mente dirigida al ego y tu mente dirigida al Hijo de Dios. Otro ejemplo que me encanta para que tú entiendas que es el ego, es una madre tóxica que te dice: hijo, cuídate porque está haciendo frío, te vayas a enfermar, cuídate porque hay gente muy mal en el mundo, te van a tener envidia. Supuestamente te está intentando ayudar, pero lo único que está haciendo es programar tu mente a que tengas miedo. Y por supuesto que al tener miedo,
la principal amenaza que tienes es empezar a atacar tú primero. Hoy se trata de esto, de tener una elección. Tú diriges tu mente hacia tu fortaleza, que significa ser y sentirte que eres el amado Hijo de Dios, ¿sí? O al contrario, tú vas a decidir que eres un ego, una persona que no tiene los recursos necesarios para poder hacerlo bien, que tiene que tener miedo, que tiene que depender, ¿sí? Que está en carencia, que tiene que pedir porque piensa y siente que no quiere. El ego es una idolatría porque está intentando a sus medios y a sus pocos recursos condenar tu vida. Vivir en constante amenaza, tomarse todo personal. Mientras el Hijo de Dios, ese yo soy, sabe que tiene un Padre que lo cuida, un Padre que no quita, que libera, que sabe que todo está funcionando para el mayor bien de su Hijo. Un hijo que confía, que sabe que al final todo estará perfecto, que todo es perfecto y que lo único que tiene que hacer es sentir a Dios dentro de sí. Hoy se te invita a esto, a dejar de desidentificarte de tu ego. Tienes un ego, tienes un cuerpo, tienes una mente, pero tú eres espíritu. Aprende a poner en el lugar correcto a las cosas. Algo que me funciona a mí siempre es que cuando tengo miedo, tengo alguna preocupación, inmediatamente la identifico. Es mi ego que quiere hablar, que quiere ayudarme, pero ¿qué crees? Estoy a cargo yo. En todo caso, el ego, cuando lo podemos conocer bien, cuando lo podemos integrar para ayudarnos, es esa fuerza de despecho que nos hace despertar, que nos hace tener fuerza para seguir adelante. Pero para mí siempre va a ser un semáforo amarillo. Cada vez que entro en miedo, es como el semáforo amarillo que me dice o apúrate o párate, porque si no vas a chocar. Entonces, cuando tengo miedo, es ese semáforo amarillo que me está avisando, estás confiando en tu ego, en tu cuerpo. Cambia, regresa, conéctate con Dios, agarra su fuerza, su fortaleza. Esa sí es grande, con esa todo lo puedes. Así que el día de hoy, recuerda que eres un hijo de Dios, ilimitado, realizado, que cuenta con toda la ayuda del mundo y lo único que tienes que hacer es decirlo y sentirlo. Y ahora continúa disfrutando los milagros que hay en tu día y recuerda que Dios va contigo donde quiera que tú vayas.